Muy buenas y bienvenidos a un nuevo Desde Boxes Podcast, un podcast que hacemos aficionados a la Fórmula 1 para aficionados a la Fórmula 1. Hoy vamos a hablar, de las noticias que han ocurrido durante esta semana, del Gran Premio de Japón, que se acaba de celebrar hoy, y pues de alguna cosa más que trágicamente tendremos que tocar. Para todo esto, se nos caen de la convocatoria tanto Osvaldo como Gerardo, pero sí que tenemos a Jorge. Muy buenas, Jorge, ¿qué tal? Bien, la verdad es que bien por la Fórmula 1, pero como has dicho, tenemos pues una noticia inesperada y a la par muy trágica. Buenas noches. Bueno, tenemos también a Manuel. Muy buenas, Manuel. Hola Dani, hola a todos. Pues sí, también como dice Jorge, la verdad es que el fin de semana empezó, el viernes empezó con esa noticia que ha marcado un poco todo el fin de semana. Y también tenemos a nuestro compañero Agustín, que llevaba ya un tiempo sin poder estar y está encadenando unas cuantas apariciones. Hola, Agustín. Sí, haciendo un 3 en raya. Pues sí, aparte de noticias trágicas, un adelanto. No tenemos aún campeón del mundo. Pues efectivamente, no tenemos campeón del mundo, pero casi diríamos que por los pelos. Bueno, vamos a hacer una pausa y comenzamos el podcast y pues vamos a contar lo que ha pasado en Japón y esas noticias que tenemos para hoy. Bueno, y discutíamos, o comentábamos ahora, antes de empezar a grabar, si las noticias, por lo menos una la contábamos antes y yo creo que es lo suyo. La noticia que hablamos, que es, triste, es la muerte repentina, por lo que se ha leído por causas naturales, de María de Villota, piloto español, que tras aquel percance hace, si no recuerdo mal, sobre un año y algo, pues eso, había tenido un golpe fuerte a la cabeza, había perdido un ojo y se estaba dedicando, la verdad es que estaba haciendo una labor importante de conferencias, charlas a adolescentes, contándonos un poco la experiencia de vital de perder lo que en principio parece que te puede importar. En este caso, perdía un ojo, perdía su capacidad para trabajar en lo que se había dedicado y cómo estaba rehaciendo su vida y orientándola hacia nuevas metas, ¿no? Parece ser que estaba afrontando muy bien lo que le había pasado y el viernes, si no recuerdo mal, creo que Manuel me decía que sí, que el viernes la encontraban muerta en un hotel de Sevilla y una noticia que ha conmocionado a la opinión, a la opinión pública de los circuitos, a los pilotos, a todo aquel que la conocía, que por ejemplo era colaboradora en Antena 3, en la retransmisión que se hace aquí en España, y que es una pérdida importante. Sí, yo pues creo... sí. Vale, dale. No, pues sí que es una pérdida porque, a raíz del accidente ese, que fue brutal, incluso ella llegó a enseñar el casco, que tú ves el casco y dices, un milagro ya que sobreviviera. Y finalmente, pues sí, como tú decías, cuando estaban finalizando esos segundos libres en Japón, pues saltaba la noticia de que en Sevilla, que era donde iba a dar una conferencia, durante este fin de semana, pues desgraciadamente, pues fallecía. Afortunadamente, pues al parecer, como tú decías al principio del podcast, pues fue mientras dormía y dentro de lo que cabe, no sufrió ni nada, ¿no? Y eso, nada, un poco nuestro pequeño homenaje, ¿no? Una mujer luchadora que lo tuvo difícil para llegar a la Fórmula 1, que estaba llegando y que, pues tuvo ese accidente que le aparta de su sueño y cómo justo después, cuando se está reponiendo, pues acaba en este fatal desenlace. Así que, pues aquí nuestro homenaje, ¿no? Pues sí, la verdad es que una lástima haber perdido una persona que ha trabajado tanto por la Fórmula 1 y que teniendo este problema que ha tenido con el accidente, que ha trabajado tanto por concienciar a los jóvenes de este tipo de
accidentes o de cambios en la vida de una persona, ¿no? Yo creo que es un trabajo loable el que haya pues intentado iluminar un poco a la juventud de que, bueno, a veces las cosas vienen mal dadas y bueno, pues que hay que afrontarlo, ¿no? Bueno, y con esta noticia, bueno, pues nos levantamos el viernes, como decíamos, viernes de Gran Premio de Japón, y que, pues como siempre empieza pues con los entrenamientos libres, que seguramente Manuel nos podrá haber contado, los podrá haber visto, o por lo menos un poco, y contarnos pues qué veíamos en esos primeros entrenamientos del viernes. Pues como ya es tradicional en esa primera sesión del viernes, donde bueno, pues apenas se sacan muchas referencias porque la pista está muy verde, y aparte aquí en Japón durante todo el fin de semana pues hizo una temperatura que nadie se esperaba por el paddock, hizo bastante calor, cuando lo natural en Japón a estas alturas es que tienda al frío. Pues, como decía, en esa primera sesión lo tradicional a lo largo del año más o menos es que marca el mejor tiempo Lewis Hamilton, y una vez más volvió a marcar el mejor tiempo seguido de su compañero Nico Rosberg, y acompañando a los Mercedes pues a continuación los dos Red Bull, Vettel tercero y Webber cuarto. Por atrás los dos Ferrari y los Lotus también. Se dio la casualidad que justo la primera sesión se ordenaron Mercedes, Red Bull, Ferrari y Lotus por equipos. Y en los segundos libres, pues aquí ya Vettel empezó con el mazo y marcó el mejor tiempo, aunque seguido muy, muy de cerca de Webber. Y a continuación de los Red Bull, pues se situaba Nico Rosberg, Raikkonen, Grosjean, Hamilton y aún más atrás Fernando. Decir que los viernes, la verdad, bueno, durante todo el fin de semana, diría, hubo bastantes problemas, salidas de pista, accidentes, y principalmente el viernes, en la primera sesión, sufrió un accidente Bianchi. Se fue con tras protecciones en una curva donde suele haber bastante accidentes en Suzuka, y también se le escapó una rueda al coche de Pastor Maldonado, que después recibió la correspondiente multa, creo que fueron 60.000 euros, una cosa así. Y en la segunda sesión de libres, pues Jules Bianchi, debido a ese accidente, ya no pudo saltar a pista, con lo cual se perdió esos segundos libres, y también volvió a sufrir un accidente Maldonado, precisamente en el mismo sitio que lo sufrió Bianchi en los libres 1. Y después también tuvieron sesión, fuera de pistas, Sergio Pérez, Fernando llegó a hacer un trompo, Kimi Raikkonen se fue a la grava y perdió minutos al final de los libres 2, y bueno, el que más o menos tuvo algún tipo de problemas durante los libres. Y ya el sábado por la mañana, en esa tercera sesión, pues marcaba el mejor tiempo Webber, seguido de Hamilton, Rosberg, Grosjean, Fernando y Felipe Massa para comentar los 6 primeros. Y ahí en esas primeras posiciones no se situaba Sebastian Vettel, porque cuando le tocaba poner el neumático más blando, que creo que era el neumático medio que tocaba por aquí, que sería el más blando aquí en Suzuka, pues le fallaba el KERS y se perdía los últimos minutos de la sesión, con lo cual no podía rodar con ese neumático blando, y bueno, se quedaba sin tener el feedback de cómo iba a reaccionar el Red Bull, aunque bueno, ya viendo cómo iba Webber, que este fin de semana estuvo bastante bien y a lo alto durante todo el fin de semana, pues ya presumía que Vettel no iba a ser menos, ¿no? Y ya llegados a la clasificación, pues en esa primera sesión, en la Q1, pues se quedaron los tradicionales: Chilton, Vandergarde, Pic, Bianchi, Bottas Bianchi, Chilton, Pic, Vandergarde, Sutil... Me estoy liando, espera. En esa sesión se quedaron Bianchi, Vandergarde, Pic, Chilton, Bernier y Sutil. Y al final faltando 2 minutos 50, una cosa así, Bernier tuvo una fogata y se tuvo que sacar bandera roja, se paró la sesión y bueno, tuvieron que salir los pilotos, pero bueno, no hubo grandes sorpresas debido a esa bandera roja. En la Q2 se quedaron Ricciardo, Maldonado, Gutiérrez, Bottas, Pol Di Resta y Sergio Pérez. Y ya en la Q3, pues el 10º fue Jason Button,
noveno fue Kimi Räikkönen, octavo Fernando Alonso, séptimo Nico Hülkenberg, otra vez ahí los Sauber y en especial Hülkenberg arriba, sexto fue Nico Rosberg, quinto Felipe Massa, cuarto Grosjean, tercero Hamilton, segundo Vettel y primera pole del año para Mark Webber. Y antes decía el problema con el KERS y al parecer Vettel tuvo también problemas en la sesión de clasificación y eso no le permitió llegar a marcar la pole. Y también comentar que traían una sanción de 10 posiciones tanto Bianchi como Pig por esa tercera reprimenda que sufrieron en Corea, aunque bueno, ya salían atrasados, con lo cual iban a salir más atrás. Y Sutil también tuvo una penalización de 5 posiciones por cambiar caja de cambios. Y además de todo esto, hubo una sanción para Pic, aparte de las 10 posiciones por la tercera reprimenda de Corea, le cayó un drive-thru para hacer en las 5 primeras vueltas del Gran Premio por saltarse un semáforo rojo en la sesión de clasificación. Al parecer en Corea se saltó también el semáforo y no pasó de eso, pero ya volvió a cometer el mismo fallo y ya le cayó una doble sanción a Charles Piquet. Y si ya salía último, pues requete último, ¿no? Bueno, y con esto conformábamos la parrilla de salida, una parrilla de salida que esta mañana, bueno, pues tomaba a eso de las 8 de la mañana hora española, tomaba ya pues la primera curva del circuito pues para enfilar este Gran Premio. Un Gran Premio que, bueno, comenzaba con eso, con los Red Bull en primera línea, pero que, bueno, un poco sorpresa, Mark Webber hizo una salida pues como nos tiene acostumbrados, perdiendo posiciones. La verdad es que en la línea de toda la temporada, pero quien nos sorprendía era Vettel, que tampoco conseguía sacar nada limpio de la salida, necesitaba apretar, pero quien conseguía hacer una muy buena salida era Romain Grosjean, que salía por detrás de ellos y que conseguía ponerse en cabeza en la primera curva. Hamilton salía también intentando meterse entre los dos Red Bull, que no habían tenido mucha fortuna en esta salida, pero tenía un muy leve toque con Sebastian Vettel. Había ahí un pequeño roce, del cual, bueno, pues Hamilton salía con un pinchazo en la rueda y ya empezábamos con lo típico, las típicas bromas de que si Sebastian Vettel llevaba un pelín tocado el alerón, pero que bueno, no pareció después afectar a nada, pues por como ya ha dicho Emmanuel más de una vez, los alerones del Red Bull funcionan bien normal y funcionan relativamente mejor cuando están un poquito rotos, algo que Adrian Newey no sabemos cómo habrá conseguido. Por detrás de ellos, bueno, pues salía Nico Rosberg, se ponía una cuarta posición, Felipe Massa y Fernando Alonso salían por detrás y bueno, pues cerrando quizá el grupo así pues de perseguidores de la cabeza estaría Nico Hülkenberg. Lewis Hamilton, pues como decía, con un pinchazo pues se iba cayendo, iba perdiendo posiciones. Las vueltas, bueno, pues iban pasando, se iba abriendo un hueco entre los tres primeros, Romain Grosjean, Mark Webber y Vettel. Y luego, pues con Nico Rosberg, Felipe Massa y Fernando Alonso. Nico Hülkenberg iba un pelín descolgado de estos tres perseguidores, por decirlo así. Pero bueno, las vueltas se iban dando y veíamos pues una disputa entre Felipe Massa y Fernando Alonso, que Fernando pues no era capaz de adelantar a Felipe Massa. Felipe Massa, que claro, mismo coche de Fernando, tenía las mismas ventajas y desventajas en cualquier punto del circuito que el piloto asturiano. Y bueno, pues dificultaba bastante pues que Fernando Alonso, que parecía tener más ritmo en esta parte de la carrera, pues tirara para adelante. Por radio, otra de las cosas importantes del fin de semana es que escuchamos muchas contraseñas, muchas palabras clave, y se asumió pues que lo que se estaba queriendo decir es que Felipe Massa debía dejar pasar a Fernando Alonso por el bien del equipo, puesto que Fernando pues está defendiendo una segunda posición en el campeonato y Massa pues no tiene absolutamente nada que hacer. Felipe Massa no dejó pasar a Fernando Alonso y bueno, digamos que aunque es legal estas son órdenes de equipo, bueno, pues han centrado bastante la polémica de lo que ha pasado.
teníamos que, bueno, empezaban a entrar los coches en boxes, a cambiar los neumáticos. Entraba primero Massa, luego lo hacía Fernando Alonso, y bueno, tras la salida de boxes, Nico Hülkenberg, que había estado apretando pues a estos dos pilotos de Ferrari, conseguía salir por delante de los dos Ferrari debido pues a que no había tenido problemas de estar peleando con nadie, y con la pista limpia por delante pues fue capaz de ir adelantando. Poco después, bueno, Fernando Alonso sí que consiguió pasar de manera normal a su compañero de equipo, y el que venía por detrás, bueno, era Kimi Raikkonen, que también estaba recuperando posiciones y que se quedaba, digamos, detrás de Felipe Massa, y Fernando conseguía tirar un poco para adelante. Más o menos en la vuelta 25, la carrera 53 vueltas, o sea, más o menos en el meridiano, Mark Webber, que iba dejando pues un poco de espacio a Romain Grosjean, al que no llegaba a alcanzar del todo con una capacidad para adelantar, pues le habían pedido, bueno, que no apretase demasiado, pues para no castigar los neumáticos y no castigar el coche, y más o menos sobre esta vuelta empezaban a decirle desde el muro pues que adelante, que empezara a intentar ganarle la posición y que empezase a atacar. En este momento, bueno, pues más o menos es cuando deciden meter a Webber en el box, en el pit lane, para cambiarle neumáticos por segunda vez, pues haciendo un cambio de estrategia, ya que Vettel pues seguía en pista, no volvía a parar, Romain Grosjean no cambiaba tampoco, y que Mark Webber decidía ir, o lo hacían ir a 3 paradas en vez de a 2. Tenemos aquí entonces a Red Bull, como siempre, pues haciendo una estrategia de a ver a cuál de sus dos pilotos, pues el equipo de Romain Grosjean se dedicaba a defender, al que iba a 2 o al que iba a 3 vueltas. Y bueno, la cosa salía relativamente bien, porque tras el cambio de neumáticos, Webber se ponía en primera posición por delante de Grosjean, y luego pues detrás venía Vettel. En la vuelta 40-41 más o menos, bueno, pues seguíamos más o menos con esta situación de carrera. La verdad es que se ha movido poco la carrera hasta estos momentos, y era el momento en el que Vettel pues empezaba a apurar más, y tras el cambio de neumáticos, de su segundo cambio de neumáticos, pues salía bastante fuerte y conseguía pues adelantar a Romain Grosjean en la pista al poco de salir. Mark Webber, bueno, todavía le quedaba un cambio de neumáticos cuando a Vettel ya no le quedaba nada, y bueno, pues su compañero de equipo, Sebastian Vettel, iba ganándole terreno, hasta que Webber pues tuvo que entrar a hacer la parada y salía por detrás del piloto alemán. Nico Hülkenberg iba en cuarta posición, que estaba haciendo una carrera muy interesante, lo cual pues destacaba o daba un poco fe de las negociaciones que había tenido con el equipo Ferrari, pues para tener un buen volante el año que viene. Daban cuenta pues eso del potencial que tiene este chaval, que un par de vueltas después, en la 46, era adelantado por Fernando Alonso, y que bueno, Fernando consigue esa cuarta posición, y Nico Hülkenberg, bueno, pues perdía ahí esa cuarta posición que había estado defendiendo durante un buen rato de la carrera, y que también había conseguido hacerse con ella, ¿no? En las vueltas finales pues veíamos como Vettel pues afianzaba en esa primera posición. Mark Webber tenía que conformarse con atacar con unos neumáticos que las primeras vueltas han ido muy bien, pero que después se han ido degradando, y que finalmente, bueno, pues ha perdido mucho tiempo detrás de Grosjean, pero lo ha conseguido adelantar, impidiéndole, eso sí, tras el tiempo perdido, pues llegar a su compañero de equipo e intentar disputarle la carrera. Vettel ha entrado, pues eso, cómodamente en primera posición, seguido de Mark Webber. Romain Grosjean ha sido tercero, Fernando Alonso ha entrado en cuarta posición, y Kimi Raikkonen pues ha sido quinto, también en una muy buena remontada. Habría que destacar tanto la labor de Fernando como la de Kimi, que se han dedicado, bueno, no lo han tenido fácil, han salido más atrás que los pilotos de delante, de estos tres pilotos, de Webber, de Grosjean y sobre todo de Vettel, y que bueno, han hecho una buena carrera, pues recuperando puestos y quedando ahí, pues digamos, en un segundo plano, donde, como reconocía luego Fernando Alonso, pues detrás de Vettel, Webber y Grosjean no se podía hacer nada, ¿no? Tenían un ritmo muchísimo superior al suyo, y que ha hecho, bueno, pues que esta carrera termine así. Y bueno,
para sacar conclusiones del Gran Premio, yo creo que un poco de lo mismo de los últimos, de las últimas tónicas de carrera, salvo que la diferencia, pues como decía Dani, pues para empezar, Vettel ya no salía desde la pole, aunque yo creo que sin el problema ese del que se hubiera conseguido la pole en Japón una vez más y sin problemas, pero bueno, ya salía segundo y la novedad fue que Grosjean se conseguía colar ahí por delante de los Red Bull, que salieron bastante mal los dos. Y la carrera, la verdad es que los últimos 3-4 años en Japón solía ganar Vettel ahí. La carrera, la verdad, era... Yo en alguna ocasión me tengo casi... Bueno, me dormía directamente porque, bueno, iba a ganar Vettel de principio a fin. Y aquí, en cambio, pues que Grosjean se colara ahí por delante, pues animaba un poco el panorama y obligaba a Vettel a Vettel y a Red Bull pues a esforzarse más de lo que venían esforzándose en las últimas carreras. Y el esfuerzo lo han recompensado con este doblete. Es cierto que la cosa pintaba muy bien para Webber, la verdad, pero sin palabras de Christian Horner, al parecer en la primera parada de Webber analizan sus neumáticos y llegan a la conclusión de que yendo a 2 paradas Webber no aguantaría, conseguiría un resultado peor de lo que haría con 2 paradas y lo deciden mandar a 3, y en cambio a Vettel al parecer los neumáticos pintan mejor pinta, valga la redundancia, y lo siguen llevando a una estrategia de 2 paradas. Y ahí hay un poco la polémica ahí de algunos que dicen que Red Bull pues ha perjudicado a Webber en favor de Vettel. Y bueno, y también, como decía Dani, polémica ahí con el caso de Massa y Alonso, pero ahí digamos que dependiendo en qué país lo veas, Massa tendría que haber dejado pasar a Fernando como fuera, pero en el caso de Red Bull, ahí Red Bull ha actuado de muy mala fe porque eso de perjudicar a Webber y favorecer a Vettel estaba muy mal. En cambio, lo de Massa tenía que dejar pasar a Fernando porque sí, ¿no? Y yo la verdad, pues lo veo que yo pienso que ojalá todos los equipos estarían deseando encontrarse en la misma situación que los Red Bull, que podían hacer lo que pueden hacer, pues esto, que ir a diferente estrategia, y aún así le sale pues maravillosamente. Colocan a sus 2 pilotos primero y segundo, y encima el piloto que está líder del mundial, pues encima sí continúa ganando carreras y ya lleva 5 consecutivas. Y en cambio, pues con Ferrari, pues digamos que en el caso de Massa es un piloto que ya, digamos que ya no está Ferrari, ¿no? Es un piloto que se va y tiene que buscar sus habichuelas para encontrar un coche el próximo año. Y en ese sentido, pues ha ido por libre totalmente, yo creo. Ha ido por libre, que muchos era lo que desearían, que Webber fuera por libre, pero bueno, aquí el que parece por libre fue Felipe, aunque yo creo que tampoco hubiera cambiado mucho el panorama porque Fernando al final llegó cuarto, pero llegó a más de 30 segundos de los 3 primeros, y aunque Felipe dejara pasar a Fernando, pues sí, podía estar más cerca de Grosjean, Webber y Vettel, pero bueno, yo creo que no hubiera luchado por el podio en esta ocasión Fernando. Incluso él, después a la prensa, después de acabar la carrera, pues era un poco quitándole importancia al hecho, y le preguntaron, ¿qué piensas esto de Felipe? Hubo órdenes de equipo, no sé qué, y le quitó importancia porque además, digamos que está luchando por una segunda posición ahí que yo creo que hasta es vergonzoso, ¿no? Luchar por una segunda posición. Lo suyo es luchar por la primera, ¿no? Luchar ahí por una segunda posición, como decía Senna, es el primero de los perdedores. Y después con el tema de constructores, que ahí sí que es un poco más importante porque hay un montante económico que puede marcar las diferencias, pues es verdad que hay tanto Mercedes como Ferrari estaban diferenciados por un punto, creo, antes de la carrera.
pero en ese sentido que estuviera Massa por delante de Fernando, pues, o Fernando por delante de Massa, era un poco intransigente, si bien cuando detrás de los dos Ferrari venía Hülkenberg, y ahí yo creo que más que culpa de Massa fue un poco culpa de Ferrari, porque sabiendo que venía Hülkenberg, Sauber estuvieron muy atinados y dijeron, pues vamos a meter a Hülkenberg, adelantamos su parada y salimos por delante de los Ferrari. Y Ferrari, en vez de, no sé, copiar la estrategia automáticamente, pues no hicieron eso y hicieron parar creo que a tanto Felipe como a Fernando, pues creo que 2 o 3 vueltas, no sé si me equivoco, pero creo que fue una cosa así, unas vueltas decisivas al fin y al cabo, porque Hülkenberg consiguió pasar a Fernando, y pese que Suzuka no es mucho de adelantar fácil, Fernando al final pues lo consiguió adelantar, pero bueno, ahí yo creo que no estuvo atinado Ferrari con la estrategia, copiándola a Hülkenberg, porque bueno, las aspiraciones de lograr máximo de ese cuarto que logró finalmente Fernando eran demasiado y no podía optar a más. Y después por la parte de más atrás, yo destacaría como el piloto de la carrera incluso a Esteban Gutiérrez, que es la primera vez que puntúa y además lo hace en un 7º puesto, o sea que ha logrado un buen puesto para conseguir sus primeros puntos. Y los Sauber, Hülkenberg en esta ocasión fue 6º y, como decía, Esteban 7º, y que demuestran que los coches aún pueden evolucionar en cierto aspecto, porque el salto que ha dado Sauber ha sido en estas últimas carreras importante, y aquí lo han confirmado, porque veníamos de Singapur, Corea y Suzuka, que son circuitos diferentes, ¿no? Y han estado a gran altura en esos circuitos, y aquí en Japón encima con los 2 pilotos, con lo cual pues digamos que pone entre comillas también con vergüenza, por ejemplo, a McLaren, que Sauber lo puede hacer, ¿por qué no lo puede hacer McLaren? Una pregunta, lo de Massa y Alonso, yo durante la carrera no vi que se lo dijeran literalmente. ¿En algún momento se lo dicen literalmente? Que me haya perdido. No, literalmente ni a Weber ni a Massa. Le dicen algo como estrategia A, hazlo ya. Y ahí se sobreentiende que eso quiere decir que deja pasar a Fernando, y en el caso de Weber imagino que sería en plan, tenemos que cambiar la estrategia y a Vettel no, y te fastidias, una cosa así. Cambio. Pues sí, en los dos casos, lo de Massa y Alonso, justo después de eso, en el primer cambio de neumáticos, tan pronto entra Hülkenberg, podían realizar ellos el adelantamiento en boxes, es decir, en vez de que entrara Massa y conservara la posición, que entrara Alonso y después que Massa ya saldría detrás de Alonso. Lo tenían fácil y siguieron dándole prioridad es que encima, a Massa. en esa primera parada entró Massa por encima, antes que Fernando, con lo cual es un poco ahí sin sentido que le dieran esa orden, si la orden realmente es esa de deja pasar a Fernando y después lo metan por delante de boxes, es un poco ahí sin sentido. Y no sé, pues la conclusión es que Massa está ahí pilotando con Ferrari porque tiene un contrato firmado y tiene que correr, no, pero si no estaría, vamos, es un piloto que claramente se está buscando sus habichuelas para el próximo año, que por un lado pues es comprensible porque no tiene monoplaza para el próximo año, pero por otro lado Montechemol este año anda que un punto del conflicto con Fernando vino porque pues hay que pensar en el equipo antes que en cosas individuales, y aquí Felipe aparte lo dijo a la prensa, ¿no? Que eso de ayudar a Fernando, ¿para qué lo iba a ayudar si Vettel le iba a ganar ya? O sea, no tenía sentido ayudarle y que él iba a ir por libre. Y al parecer aquí es lo que pasó en Japón. Y después ya su carrera de Felipe, pues al final tuvo ese drive-thru por exceso de velocidad en pit lane. Al final lo adelantó, creo que en la penúltima vuelta a Button. Bueno, al final Felipe
Sí, quiere luchar por tener un coche, pero sus actuaciones no... Viendo a Hülkenberg, la verdad, si al final consigue un monoplaza Felipe para el próximo año, no sé, es porque trae dinero, no sé, o yo qué sé, o algo raro pasa ahí, porque no lo vería normal que estando ahí Hülkenberg en el mercado, Felipe le comiera el puesto a Hülkenberg. Y a mí lo que me fastidia y ya acabo, lo que me fastidia un poco de estas órdenes de equipo es que intenten enmascararlas, ¿no? O sea, si están totalmente legales y si consideras que el compañero de equipo de alguien, pues eso, que lo deja adelantar, pues dilo claramente, oye, deja adelantar a tal. Pero no sé, hay con la manía esa de decir cambiamos la estrategia no sé qué, ahorra combustible, cambiamos no sé qué, parámetro AC de no sé qué del volante y... Oye, si ya son legales, si no fueran legales, pues hasta lo entendería, ¿no? Pero, oye, ya son legales, pues dilo claramente, si no somos tontos. No, ahí está, ese es donde quería llegar. Vamos a ver, hace 3 4 años el Alonso Fernando is faster than you, dando las órdenes cuando estaban prohibidas y las daban públicamente y sin cortarse. Y ahora que no es ilegal, ir ocultándolo me parece tonto. Cántale a Massa, déjalo pasar, ni te enrolles con estrategias ni nada. Dos cosas. Primero eso, que no veo después que nosotros aquí en España, en Antena 3, el presentador se volvía loco, como si estuviera perdiendo el campeonato del mundo Alonso por culpa de que no lo dejara adelantar Massa. Me parece tonto. Iba a ganar una posición, dos, mejor que la cuarta posición que consiguió. No creo que mucho más hubiera mejorado, pero igual estando Alonso detrás de Massa, sí que en algún punto de la carrera podrían sacrificarle ese punto a Fernando para que Massa puntuara y por el bien del equipo, que eso sí que está abierto. Segundo, también se hicieron un lío con las órdenes de Red Bull. Vamos a ver, lo que le estuvieron diciendo a Webber es algo del equipo. No significaba ni que Webber iba a quedar delante de Vettel, ni que Vettel fuera a dejar que ganara Webber. No he entendido un poco el tema. Vamos a ver, cuando fue lo del Multi 21 se vio bien claro lo que había ocurrido en carrera. Webber no se muerde la lengua y ahora no creo que ande con tonterías de fingiendo. En el podio se vio que estaba contento, una segunda posición, igual sí que realmente tenía un problema, ese cambio de estrategia le convino y acabó en segunda posición. O seguramente si tuviera muchas opciones de ganar, le iban a cascar el Multi 21 y iban a dejar que le adelantara Vettel. Entonces, no veo que Webber tuviera mala cara, y sí que la hemos visto en otras carreras con motivos. Entonces, vamos a fijarnos más que en los comentarios de los comentaristas. Agustín, en eso. permíteme dos comentarios a eso. Webber entró por el lado contrario al muro. Pasó recto y no saludó. Y se escucharon las tres, indicaciones a los tres primeros de parrilla de los ingenieros. Se escuchó la radio, en la cual, pues a Vettel le decían todo lo que se suele decir al que gana. Vettel le agradecía. Se escuchaba como a Román Grosjean le felicitaban por su trabajo. Román Grosjean contestaba. Y se escucha como a Webber le dicen que, lástima que hayamos perdido el tiempo detrás de Grosjean, que no hubiéramos podido hacer nada más. Y Webber ni contesta. O sea, y luego, un tercer detalle. A la hora de aparcar los coches abajo, antes de subir al podio, Webber, el apretón de manos con Vettel y ya. O sea, coge, apretón de manos, se van y punto. Incluso en la sala de previa al podio está, pero de lo más frío. O sea, se nota, es como otras circunstancias que ya se han dado. O sea, no, pero a eso me refiero. Webber será un caballero, hará lo que tenga que hacer. Ahora, que no le está sentando bien y que dudo mucho que haya tenido algún problema importante como para no haber atacado, yo creo que sí. El tema es que, Webber era escudero, está muy claro, es Red Bull, tiene muy claro lo que hacen
y comparándolo pues con el caso de Ferrari, en el que, bueno, hay las mismas órdenes de equipo, pero bueno, que tampoco pasa nada por no cumplirlas, como se ve. No, pero me refiero a eso, lo de Weber. Vamos a ver, una cosa es que te digan por radio, ay, lástima que igual llegabas a la altura de Vettel. No, si sabes que no te van a permitir adelantarle, no me vengas con chorradas para quedar bien aquí delante del público. Eso lo comprendo. Que Vettel y Weber no se llevan bien, tampoco creo que iban a charlar ahí de colegueo, felicitarse y muchas cosas más. No, te doy la mano y punto, hasta aquí estamos. Pero no se le veía esa cara de cabreo, esa mala hostia que tenía cuando fue lo del Multi 21. Que ahí no se mordió la lengua, ¿eh? Estaban las cámaras, se las estaba viendo y le cascó todo a Vettel. Entonces, también nos fiamos de lo que está diciendo ahí el presentador, que te está calentando la oreja de, hoy es que se la están jugando a Weber. Posiblemente sí o no, pero eso no lo sabemos. Y nos tenemos que fiar del piloto. Si el piloto pasa, pues tampoco tenemos que asumir que sí se la están clavando. Pero yo creo que... Y lo de Alonso lo mismo, el equipo podía haberlo corregido y no lo hicieron, así que tampoco nos fiemos de eso. Pero el problema no es de pilotos, el problema yo aquí veo claramente un problema de equipos. Tenemos un equipo como Red Bull que, nos guste o no, tiene las cosas muy claras, cuáles son sus prioridades, y sus prioridades actuales son que Vettel gane el campeonato del mundo y que lo gane cuanto antes mejor, y si hubiera sido esta carrera mejor que la siguiente. No quiere dejar nada a la suerte ni demás. Y probablemente otro de sus objetivos sea que siga ganando Vettel las carreras. Es su objetivo, nos guste o no. Y toda la maquinaria funciona así. Sin embargo, vemos a un Ferrari con una estrategia rara, porque si le iban a dejar pasar a Massa a Fernando, no se entiende que después no aprovecharan, pues lo que comentabas tú antes, Agustín, que no aprovecharan ese primer cambio de neumáticos para que fuera para Alonso, que siempre daba un beneficio al que entrara primero. Y bueno, al final no tuvo ninguna incidencia sobre el resultado final, porque los tres primeros, como hemos contado, iban muy por delante del resto, y Alonso lo más que podía haber llegado es como ha llegado, cuarto. Pero podría haber tenido algún problema a lo mejor con superar a Hülkenberg, y hubiera sido por esa estrategia. Es lo que no puede ser. Y llevamos hablando de estos temas de Ferrari, no este año, no estos años, sino es que ya empieza a ser lo habitual. Mientras sigan así, asumados a los problemas que tienen de aerodinámica, de todos los problemas que tienen de equipo, es un problema más a mayores que deben de solucionar. Deben de tener las prioridades claras y deben ejecutarlas. Y además, no sé si os acordaréis, pero yo ya lo he comentado en varias ocasiones, pero a mí que Felipe Massa sea quinto en clasificación y Fernando octavo, a mí, ¿qué queréis que os diga? O sea, hay algo falla, porque el año pasado, hace dos, tal, o sea, si acaso una vez o dos en todo el año, y en cambio, desde finales del año pasado hasta aquí, es verdad que ves el ranking y a lo largo del año Fernando ha quedado por encima de Massa, pero hay en algunas ocasiones pues que vemos cosas como estas, que Fernando octavo y Felipe quinto. ¿Qué ha pasado ahí? O Fernando no en clasificación ha perdido quizás fuelle, o no sé, o Massa se sale en clasificación, o no sé qué pasa, porque la clasificación es importante y de salir octavo a salir quinto a salir más arriba hay una diferencia. Y este año, por ejemplo, Felipe Massa ha logrado una primera línea sí, creo que fue una primera línea con Ferrari. En cambio Fernando no ni primera línea tan siquiera, o sea, y así no me cansaré de repetirlo, es imposible, o sea, a base de octavos puestos quedar, aunque Fernando le resta importancia porque a lo largo del año queda por delante de Felipe una y otra vez, pero al final marca la diferencia, saliendo octavo, pues, oye, pues no vas a ganar, ¿no? Sí, puedes hacer una carrera que la hace en carrera Fernando si viene arriba normalmente y remonta a muchas posiciones, pero bueno,
Parece que tiene el mismo fallo que Raikkonen, que están demostrando en pista lo que es en carrera un rendimiento estupendo, pero mismo lo hemos visto hoy con Grosjean. Si Raikkonen clasificara como Grosjean, probablemente estaría muy por encima de lo que está actualmente y haciendo mejores actuaciones de las ya fantásticas que hace. Y parece que Fernando empieza a imitar o seguir ese camino de clasificar mal, luego en carrera muy bien, pero como tú dices, si no se pone las pilas, está muy complicado la Fórmula 1 y tienes que hacerlo todo bien, incluidas todas las fases, la del sábado y la del domingo. Claro, ¿qué falla? Porque aquí el caso de Grosjean, como tú decías, Jorge, Grosjean sí que responde en carrera, en mayor o mayor medida, pues al final aquí, en especialmente, pues una buena parte de la carrera primero, después, bueno, lo adelantó desde la final Weber, pero responde, o sea, queda cuarto, quinto, primera línea, segunda a veces, pero sabes que responde, ¿no? En cambio, Felipe, pues eso, queda quinto, pero al final se ven abajo, ¿no? Y no sabes hasta qué punto es Fernando el que falla en clasificación, si es el coche, si es las dos, o qué demonios falla, por qué suceden estas cosas, ¿no? Pero sí, a ver si el próximo año, porque como tú decías, se juntan a priori dos pilotos, tanto Kimi como Fernando, que en clasificación estos 2 últimos años creo que juntaremos una pole o 2 máximo, que fueron con Fernando a más sobre lluvia, creo, y ahí se acabó. Ahí creo que si ya juntamos el problema sistemático de Ferrari en la clasificación en los últimos 5 años de Fórmula 1, pues ya le juntamos 2 pilotos que son en carrera de los mejores, pero que en clasificación no dan ahí que lo que tienen que hacer por poles, que en mayor medida es por cosa del monoplaza, pero sí. Si sus compañeros de equipo le sacan ahí posiciones, oye, falla algo, ¿no? Falla. Está claro que falla y lo que tú dices, el año que viene se juntan estos 2 grandísimos pilotos con graves problemas en clasificación, por lo menos en este final de temporada. A ver, también puede ser configuración de coche, también puede ser tener el coche más preparado, en el caso de Ferrari me refiero, no tanto a lo mejor en el de Raikkonen, porque sí que suele haber mucha diferencia o más diferencia entre Grosjean y Raikkonen que la que hay entre Felipe y Fernando, pero a ver, eso sí es tema coche y pueden llegar a solucionarlo para el año que viene. Y algo importante, que lo hemos mencionado así de pasada, Ferrari como equipo ahora mismo sigue segundo. Suerte de que el fin de semana fue espantoso para Mercedes. Si no, vamos, ya la segunda posición la tenían a punto. Pero es que ahora, con el fin de semana bueno que tuvo Lotus con Grosjean y con Raikkonen, ya están entrando en la lucha de la segunda posición con Ferrari y con Mercedes. Es decir, que igual ya a final de temporada Ferrari pierde esa segunda posición, y cae a la cuarta ya. Sí, la verdad es que Mercedes, ahora que lo dice Agustín, Rosberg creo que es la tercera carrera consecutiva que le pasa algo. Primero en Singapur iba para segundo y sale el safety, no entra y adiós carrera. En Corea iba para, podio cerca de ahí y se le descuelga el alerón delantero. Y aquí, pues, que fallo del equipo y suyo, ¿no? Que al salir de boxes, pues comete un safe release, ¿no? Que sale antes de tiempo y por luego se lleva a Sergio Pérez a la drive-thru y adiós, acabó la carrera. Y en el caso de Hamilton, pues casi un poquito más de lo mismo, ¿no? En Corea la amargó la carrera Hülkenberg. Y aquí, pues, un poco lo que le pasó a Fernando el año pasado, solo que en esta ocasión le pasó a Hamilton. O sea que también Mercedes, digamos que quizás se le está notando que ya están pensando en el próximo año más que retocar alguna cosa de este año. Y sí es cierto que Red Bull sigue arriba notablemente. Y después Lotus, con Grosjean, Kimi en las últimas carreras. Bueno, tienen ahí un puntito y después ya nos encontramos a Ferrari, Sauber, Mercedes.
O sea, Mercedes sí que ha perdido ese puntito que en clasificación al menos arrasaban, pues ese puntito ya lo han perdido y además en las últimas carreras. Y esto que comentaba Agustín de los puntos de constructores es que si te fijas, Sebastian Vettel tiene 297 puntos. ¿Cuántos puntos tiene Ferrari? 297 puntos. O sea, comparas ese dato y dices, ¿qué pasa aquí? O sea, es increíble que si Red Bull corriera solo con Sebastian Vettel, estaría luchando por ganar el título de constructores. Solo con un piloto. Hombre, la superioridad es tremenda. Y claro, con respecto a los otros que además o fallan o tienen mala suerte, como estamos comentando, pues se da la diferencia. Desde luego para la temporada que viene hay muchos equipos que tienen que hacer grandes cambios y Ferrari, seguro que Manuel me lo confirma, pero yo recuerdo que tenían supuestamente un equipo trabajando en Maranello, una sala en todo momento viendo la carrera, solo para el tema de lo que es la estrategia, o por lo menos es lo que habían dicho, que iban a poner un equipo allí específico para eso, que vamos, esto yo creo que fue hace... Sí, cuando vino Pat Fry, 2-3, que lo trajo de McLaren un sistema igual, pues cuando vino él lo instauró esto de que, pues como tú decías, hay un equipo en seguimiento de estrategia en Maranello y prácticamente te diría que son ellos los que marcan la diferencia con las estrategias a seguir. Es cierto que en alguna ocasión han acertado, como en Singapur, pero también a veces cometen errores garrafales. Y yo, si tirando de memoria, a Red Bull, fallos así de estrategia, pues que te diría, antes de grabar el podcast lo estábamos hablando, ¿no? Te diría, Canadá hace, no sé si fue el año pasado, que al final reaccionaron bien y salvaron los muebles, y quizás como cuando estábamos hablando antes de empezar a grabar, que lo decía Jorge, los más problemas que tuvieron fueron en el 2010, que ahí quizás no tenían claro el papel de Webber y con respecto a Vettel, y ahí tuvieron más problemas, aparte más de fiabilidad. Y en cambio Ferrari, si te pones a mirar problemas de estrategia y tal, tienen algunos puntos que aciertan, pero son más los negativos que los aciertos. La verdad es que la temporada que viene se dice que habrá eso, el tema de la fiabilidad de los motores, el tema de todo lo que se tenga que desarrollar hasta en marzo del año que viene, antes de que empiece la temporada 2014. Pero bueno, que estas cosas no se deben abandonar, ¿no? Y si os parece, pues podríamos hacer un resumen de realmente cómo ha quedado la clasificación de la carrera y cómo quedan entonces las clasificaciones tanto del Mundial de Pilotos como del Mundial de Equipos. ¿Quién se lanza? Venga, pues yo, la carrera quedó al final, pues esto, Sebastián Vettel primero, Webber segundo, Grosjean tercero, Alonso cuarto, Raikkonen quinto, Hülkenberg sexto, séptimo Gutiérrez, octavo Rosberg, noveno Button y décimo Felipe Massa. Detrás el resto ya sin puntos, así por abreviar. Esto nos lleva a unos resultados de pilotos como con Sebastián Vettel de primero con 297 puntos, seguido de Alonso ya a 90 puntos, quedando solo 10 puntitos para coronarse como su cuarto gran campeonato. Raikkonen va tercero a 177, Hamilton cuarto a 161, Webber quinto a 148, Rosberg sexto a 126, Felipe séptimo a 90, octavo Grosjean a 87, Button 60, Hülkenberg 39, Di Resta 36, Sutil 26 y luego ya Sergio Pérez 23, Ricciardo 18, Bernier 13, Esteban Gutiérrez, que entra ahí por encima de Maldonado con 6, que cierra la tabla con 1 punto. Y el resto ya sin puntuación. Y esto nos da una clasificación de equipos, pues primero Red Bull, que casi como decía Emma, podría ser solo por los de Vettel, pero es que lleva 445 puntos frente a los 297 de Ferrari. Y ahí la lucha que comentaba Agustín con Mercedes con 287 y Lotus que tiene 264, ya mucho más distanciados. McLaren con 83, Force India con 62, Sauber con 45,
Toro Rosso con 31 y Williams Renault con un único punto. Y los dos últimos de la cola sin puntuación también. Bueno, como decía Jorge, 10 puntos le quedan a Sebastian Vettel porque quedan 4 carreras. Bueno, pues 100 puntos en juego para el que gana las 4 primeras, o sea, las 4 carreras. Y la diferencia con Fernando es de 90 puntos, con lo cual 10 puntos más le darían ya a Vettel, pues matemáticamente el título de campeón del mundo. No sé si alguna vez que hemos brombeado de cuándo iba a ganar Vettel el título, dijo India, pero bueno, es lo que nos toca en el siguiente Gran Premio y es donde pues estamos hablando ya de unas probabilidades matemáticas bastante más altas que lo que tenía ya en este Gran Premio, ¿no? Veremos si Sebastian Vettel consiguió... ¿Te acuerdas, Dani, cuando grabamos aquel podcast tú y yo que te dije no me extrañaría nada que Vettel acabara ganando todas las carreras que quedan? Pues va camino de ello, ¿eh? Ya van 5 consecutivas. Que creo que es el cuarto piloto que logra 5 o más. O sea que ya va... Bueno, ya tiene unos números números increíbles, pues uno más, ¿no? Ya 5 consecutivas, ¿no? Ya lo siguiente ya será Michael Schumacher con creo que tiene 6, 7 y después creo que Ascari que tiene 9. Y date cuenta, Emma, que hoy lo ha ganado con muchos problemas. Ganó, clasificó mal por problemas con el Kers ayer y hoy se le ha visto que, bueno, pues incluso con ayuda de equipo necesitado hacer esa estrategia distinta con Webber, que aun con problemas ganan y ganan. O sea, probablemente vas a acertar tú y va a acabar ganando prácticamente todo. Sí, increíble que sigan así, ¿no? Pero tienen alguna cosa que se les va del equipo que va a dar que hablar, ¿eh? Yo creo que va a dar que hablar. Pero bueno, antes de eso comentamos la porra, ¿verdad, Dani? ¿Cómo quedamos? Pues sí, la verdad es que sí, podemos comentar cómo ha quedado pues la clasificación de esta jornada. Bueno, con Bilito en primera posición con 165 puntos, Osvaldo OJ, que es nuestro compañero Osvaldo, con 157, Tonio Biciclo con 155 puntos en tercera posición, Richie Cucalón con 153 puntos, Emmanuel con 151, Gemma Sur con 150, Jorge con 150 también, José 85-45, 150 puntos, Mad Max con 148 y cerrando este top 10 de hoy, Josep Vicent con 145 puntos. En cuanto a la clasificación general, bueno, Josep Vicent, primera posición, 2.108 puntos, ya una ventaja un poco considerable con el segundo, Josep Vicent, con 2.036, los mismos que MJ Tardós y 2 más que Manuel, que está en cuarta posición con 2.034, Bilito con 2.019, Chic ya bajando la línea de los 2.000 puntos con 1.937, Michael K con 1.931 puntos, Karen con 1.928, en novena posición estoy yo con 1.923 puntos y Mad Max cerrando este top 10 con 1.900 puntos. En cuanto, bueno, al chiste que solemos hacer de pronóstico a una semana vista de aquí en el podcast en directo, yo la semana pasada no estuve, con lo cual no he participado en esta debacle y tenemos que Gerardo dijo Alonso, Kimi, Vettel. No ha acertado más que poniendo a Vettel en el podio y no en la posición correcta. Jorge dijo Vettel, Kimi, Hamilton. Bueno, pues se ha acercado con Vettel en esa primera posición, pero bueno, ni Kimi ni Hamilton han entrado en el podio. Hamilton incluso se ha tenido que retirar. Gus dijo Vettel, Kimi, Grosjean. Le ha faltado meter a Webber en el sitio de Kimi, creo que es el más acertado. Y Emma dijo Kimi, Hamilton, Webber. Por tanto, si hubiera que dar un vencedor, sería Gus, que ha acertado pues 2 de 3, incluso en su sitio correcto. Creo que la primera victoria que he conseguido en una porra, así que quiero dedicarla a todos los oyentes. Dejadme este momento de gloria. Y este momento. ¡Bravo! 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 Bueno, pues esperemos que los oyentes disfruten de tu momento de gloria también.
Y bueno, no sé si queréis comentar alguna cosa más de este Gran Premio o comentamos alguna cosa que tenemos ya en cuanto a noticias. Bueno, vamos a ello, ¿no? Bueno, A las noticias. Entiendo que sí, que nos metemos ya en esas noticias. Bueno, vamos a hacer primero una pausa para poner alguna promo y nos metemos a repasar 2 o 3 noticias que tenemos de esta semana última. Madre mía, cuántos podcasts. No sé a cuál suscribirme. Menos mal que existe uno en el que se dedican a comentarlos. Son 2 tipos, Pello y Adrián, que charlan sobre los podcasts a los que están suscritos o los nuevos que descubren. Lo hacen de una forma amena y si critican algo, lo hacen de forma constructiva. Desde luego, no son unos trolls. No Soy un Troll Podcast. Podéis encontrarlos en su web, www.nosoyuntroll.es. En Twitter son @nstroll_podcast y también los puedes encontrar en iVoox y en iTunes. No soy un troll, ¿y tú? Bueno, y como siempre solemos tener pues alguna noticia de circuitos y alguna noticia de fichajes. Ya empieza a ser una constante, ¿no? Son las noticias típicas que tenemos. Fichaje importante para el equipo McLaren y que posiblemente tenga connotaciones, aunque es para el 2015, las tenga en el 2014. El equipo McLaren ficha al jefe de aerodinámica, que es Peter Promodu, del equipo Red Bull. O sea, uno de los pilares, o que se supone uno de los pilares básicos de Red Bull, que es la aerodinámica de su chasis. El motor lo hace Renault, no lo tienen que hacer ellos. Pues el jefe de aerodinámica, que será pues la mano derecha o entiendo que será una persona importante para Christian Horner, una mano derecha posiblemente, abandona el equipo, pero dentro de un año, dejándolos pues eso, en la temporada 2014 con el interrogante de qué papel tendrá esta persona, cuánto estará implicado en el proyecto y cómo va a ser esto. Claro, como tú dices, Promodo es la mano derecha de Newey y cuando vino a Red Bull vino pues eso, junto a Newey, venían de McLaren justamente y yo diría que este fichaje es un fichaje bomba e incluso más importante que el fichaje de un piloto estrella, ¿no? Porque vale que igual Promodo no tiene la inteligencia o no llega a esas ideas, pero digamos que es el jefe, ¿no? El que dice esto bien, esto va por aquí, esto no, y McLaren se lo ha conseguido 3 de vuelta porque ya estuvo en McLaren anteriormente junto con Newey, y eso, como decíamos, es un punto ahí en principio débil que puede tener Red Bull ya desde el 2014, porque claro, es un cargo importante, jefe aerodinámico, y claro, el Red Bull no se puede permitir que este señor en el 2014 desarrolle el coche y se lleve todas las ideas y todo el percal a McLaren el próximo año, con lo cual el próximo año se estará de vacaciones, entre comillas, y se irá al 2015, con lo cual Red Bull pierde, pues eso, la mano derecha de Newey, de facto, digamos, la pierde en 2015, que se le acaba el contrato en 2014, pero ya sus efectos, ya el 2014, pues va a tener que mirar a poner a alguien otro, a uno diferente en su puesto, porque el próximo año va a estar, pues eso, porque tiene contrato firmado y ya está, porque no va a pintar nada a priori en el desarrollo del coche, porque se va a un equipo rival además, con lo cual pues ahí tenemos un punto débil para Red Bull que han aguantado, y la verdad es que han aguantado sin que le virlen ningún ingeniero ni jefe técnico, es nada importante. Ahí se le han ofrecido millonadas a Newey por parte de Ferrari
y ha aguantado. Incluso creo que Vettel por contrato tiene que él sigue, si sigue Newey, si se va Newey, pues casi que tiene las puertas abiertas para abandonar Red Bull. Es un contrato ahí unido por las dos partes. Y digamos, es la primera pieza técnica importante que se le escapa a Red Bull. Y se le va a McLaren, que bueno, será bienvenido con los brazos abiertos. Pero aunque el año que viene no participe en parte del desarrollo del coche, todo esto que han podido desarrollar hasta ahora sí que lo lleva. Lo único que no, sin resultados, vamos, que lo que pueden haber hecho es espantoso y no lleva el resultado. Pero hasta el momento, esa parte de desarrollo del coche o esos secretos que pueda llevar ese de diseño del nuevo coche, llevarlo lleva. Bueno, los secretos se lo sabe todos, vamos, fijo. Otra cosa es que, como te dices, a ver, parte del diseño de cómo va a ser el próximo año, pues lo sabrá, evidentemente, habrá aceptado el diseño él. Pero claro, un punto fuerte que tiene Red Bull es el desarrollo del coche a lo largo del año. Y en ese papel, Promodo ya no va a pintar nada el próximo año y habrá que ver si le afecta a Red Bull, porque bueno, pues este año, el anterior, ha llegado un punto del calendario donde pegan el estirón y se van medio segundo, un segundo, los que le den la gana y marcan unas diferencias brutales. Y entiendo que uno de los artífices de esta evolución que pega Red Bull a lo largo del año es este señor, que ya digo, puede que no tenga las ideas clave y tal, pero digamos que es el que dirige el cotarro ahí. Y que ahora se vaya a otro equipo y que lo tengan ahí en la reserva en el 2014, yo imagino que Red Bull lo notará. Importante por eso, es más bien un fichaje ahí de desesperación por lo que está haciendo McLaren este año, por todo lo que viene el año que viene, y tiene que buscar un golpe de efecto, alguien que realmente le pueda dar un giro a la situación de McLaren. Lástima que se tenga que retrasar un año, pero eso, muy destacable. Llegará este ingeniero, recordemos, con el equipo Honda, con el equipo de motorización de Honda, al equipo McLaren. Algo interesante para el 2015. Ya recordemos que el 2014 todavía no tiene nada más que un topo en casa de la competencia. Y bueno, una cosa que no recogemos en el guión, que bueno, se ha visto algún rumor, seguro que Manuel ha leído bastante más acerca de él, pero yo se lo quiero preguntar. Se habla también de otro fichaje para McLaren para el 2015, o por lo menos una pretensión de un fichaje para McLaren. Emanuel, ¿Fernando Alonso volviendo a McLaren en el 2015? Yo la verdad es que algún medio digital, F1 al día, por qué no decirlo, ya ha dicho que está hecho, ¿no? Y yo creo que está lejos de ser verdad eso, aunque en la Fórmula no puede pasar de todo. Yo pensaba que Raikkonen iba a seguir en Lotus y mira, va a estar en Ferrari, pero yo creo que vamos, a día de hoy lo veo imposible porque, bueno, Fernando no se cansa de decir que se quiere retirar en Ferrari, que no se ve en otro equipo, que irse a otro equipo sería bajar un escalón, y para mí sería decepcionante que, bueno, de cambios y puestos a cambiar, ahora se va a McLaren, que no salió bien, y deja Ferrari. Pues para mí sería, no sé, Fernando es un poco de palabra, ¿no? Suele cumplir su palabra, y sería faltar a su palabra, ¿no? Ha dicho que Ferrari está muy a gusto, etcétera, y si se fuera a otro equipo, pues para mí sería decepcionante porque sería faltar a su propia palabra. Vamos, nadie le ha obligado a decir que en Ferrari se quiere retirar ahí, ni que es la bomba, ni que incluso estar en Ferrari y pilotar en Monza con Ferrari es casi como ganar el título casi, ¿no? Eso lo ha dicho Fernando, nadie le ha obligado a decirlo, y pues eso, como digo, a día de hoy es pues eso, el rumor que ronda por ahí, pero no, yo a día de hoy no me lo creo ni para nada. Puede que charlean, que hubiera una charla y tal. Martin Wismar, bueno, le lanza el anzuelo cada vez que puede, pero bueno, de ahí a marcharse, no sé. Yo creo que la pieza clave es un poco el próximo año. Si
si el Ferrari no rinde el próximo año, pues a ver qué hace Fernando. Si, pues eso, da el paso de irse a otro equipo, y si ese equipo es McLaren o vete tú a saber, porque aquí en Japón, Dominicali, yo creo que ha empezado ya a lanzar el anzuelo de Vettel, pero en el caso de que se vaya Fernando, y yo creo que ya están empezando a prever ciertos cambios y tal. Pero bueno, a día de hoy está Fernando con Ferrari para el próximo año, y entiendo para hasta que acabe su contrato, que creo que acaba en el 2016. Bueno, pues veremos en el posteriores fechas a ver si algo de eso que se han comentado pues termina saliendo a la luz o no. Pero bueno, sería interesante también, o decepcionante, no ver a Fernando Alonso ganando o teniendo un buen equipo detrás, como se supondría que sería Ferrari, o en esa etapa, por ejemplo, como que tuvo Michael Schumacher, que fue una de las más brillantes de la escudería italiana, ¿no? Como comentaba al principio, noticias de fichajes o noticias para el año que viene o el siguiente. Y una noticia también importante por el tema histórico que tiene ese circuito, por lo que supone ese país para la Fórmula 1, sobre todo después de que Massa pues no tenga claro que va a estar la temporada que viene. El circuito de Interlagos renueva hasta el 2020. Tenía para el 2015 pues el fin de ese contrato, pero bueno, ahora mismo pues se renueva el contrato hasta el 2020. De todas formas, con algunas condiciones, como un nuevo paddock. Una buena noticia el tener un circuito clásico, un país en el cual se vive la Fórmula 1 de forma, pues yo creo que bastante especial, que bueno, que seguirá con nosotros durante muchos años, y que además se prometen mejoras, que es algo que hace falta. Sí, recordemos que es el país que tiene más audiencia donde tiene más audiencia la Fórmula 1, o sea que es un país, aparte que es un país en auge, ¿no? Económicamente, pues encima es el que tiene más audiencia, pues ahí Eccleston quiere estar como sea, y Interlagos es un circuito que siempre da cosas en juego, ¿no? Que si el año pasado tuvimos el toque con Vettel, ya lucha por el campeonato, hace unos más pues el título de Hamilton en la última curva de la última vuelta, bueno, siempre da cosas de que hablar Interlagos, y como tú dices, Dani, pues es bueno que esté en el Mundial, y en lo referente al paddock, pues ya no sé si os acordaréis, hace 2-3 años hablaba de que irían a hacer unos nuevos boxes en la recta esta que hay después de las primeras enlazadas, las S de Senna. Pues ahí quieren hacer nuevos boxes, y también ahí quieren plantar, evidentemente si están los nuevos boxes, pues la nueva carril de boxes, pues claro, porque el carril actual de boxes que tiene Interlagos, digamos que es uno de los más especiales que tiene el Mundial, pues esa bajada tan empinada que tiene, y aparte es bastante peligroso porque está entre las barreras, ¿no? Bueno, pues con esta buena noticia, no sé si tenemos alguna cosa más que comentar, y si no, pues si os parece nos podemos ir despidiendo. Bueno, asumo entonces que no, que quedamos por cerrado este episodio de Desde Boxes, y que, bueno, pues recordemos que quedan ya muy pocas carreras para terminar este año, que la próxima carrera, que es en la India, Vettel ya podría ser incluso campeón del mundo, y que, bueno, pues ha sido un placer estar otra vez de nuevo con vosotros, pues la ausencia que tuve pues la semana pasada, y que pues nos escuchamos en el próximo episodio. Un saludo y hasta luego. Y yo os recuerdo, como siempre, dónde encontrarnos por los medios sociales. La dirección de Twitter es twitter.com/desdeboxes. La de Facebook es facebook.com/desdeboxes. En Google Plus vais al buscador y ponéis ahí Desde Boxes, y ahí sale el usuario. Y nada más, nos escuchamos en la próxima carrera. Recordad el sitio de referencia, desdebox.es, y acordaros de aunque quedan 2 semanas, de la porra, sobre todo aquellos que andáis por las partes de arriba. Hasta la semana que viene. Y nada, por último recordaros
que en el lateral izquierdo, en el lateral de la página web, en el lateral derecho, hay distintas radios donde se nos puede escuchar, y recordamos que en la tienda de aplicaciones del Google Play para móviles Android está la aplicación para móviles Android. Aprovecharla, comprarla, que hemos tenido ahí a los programadores picando código para intentar sacarla antes de final de temporada, y así podéis ver si en la próxima carrera en India gana el campeonato Vettel. Un saludo y hasta la siguiente.